Shalom, ¿cómo están mis amados hermanos y hermanas? Bendiciones para todos ustedes, que Dios les bendiga grandemente. Bueno, quiero dar un mensaje bastante fuerte porque realmente ya es hora de que nos despertemos todos y reaccionemos. Si no queremos ser engañados por el enemigo y todas las mentiras que promueve él en este mundo. No solamente dentro de las religiones, sino también fuera de las religiones. Por eso es importante entender la Torá, las leyes de Dios, que jamás pueden ser reemplazadas por las leyes terrenales de este mundo. Le voy a leer la primera carta de Juan en el capítulo 4 para que entiendan de una buena vez por todos aquellos que promueven la triunidad o la trinidad o la dualidad o la unicidad, sobre todo ese famoso movimiento de la Ejad. No, mis hermanos, nosotros tenemos que ser Ejad bíblica, conforme a lo que dijo Yeshua, no agregarle o quitarle cosa a lo que dijo Yeshua. Yeshua dijo claramente que el que no cree en sus palabras no tiene al Padre y no ha conocido al Padre que lo envió a él, precisamente. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, en realidad la carta de Juan. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne es de Elohim, y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne no es de Elohim, y este es el espíritu del anti-Mashiach o el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y esto Juan no lo dijo ayer, esto lo escribió hace más de 2000 años atrás. ¿Está? Entonces tenemos que entender también el contexto. No podemos ser futuristas de que ahora se están cumpliendo todas las cosas. Muchas cosas ya se han cumplido, sobre todo el inicio de la apostasía. Amén. Fíjense, verso 4. Hijito, vosotros sois de Dios, de Elohim, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Elohim. El que conoce a Elohim nos oye. El que no es de Elohim no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Está? Amado, amémonos unos a otros, porque el amor de Elohim, el amor es de Elohim. Todo aquel que ama es nacido de Elohim y conoce a Elohim. El que no ama no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor. En esto se mostró el amor de Elohim para con nosotros, en que Elohim envió a su Hijo, no que se envió a sí mismo, sino que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y después, si leen en el verso 12, dice que nadie ha visto jamás a Elohim, solamente su Hijo. Ahora, retrocediendo, vamos al verso 10. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Elohim nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y amarnos unos a otros también implica decir la verdad y no avalar las mentiras de los efraínitas, de los católicos, evangélicos, mesiánicos,
que reniegan del origen celestial de Yeshua, que reniegan de que Yeshua haya venido del Padre y que se hizo carne. Por supuesto que Yeshua vino en carne y sangre, pero su origen no es humano, su origen es celestial. Él es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito. Amén. Bien. Ahora, nadie ha visto jamás a Elohim. Si nos amamos unos a otros, Elohim permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Bien. Ahora, si vamos a la primera carta de Juan en el capítulo 5, y esto es fundamental entender, dice: pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios, el Hijo de Elohim? No Elohim mismo, sino el Hijo de Elohim. Este es Yeshua que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Ahora, vamos al verso 11. Y este es el testimonio, que Elohim ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Elohim, al Hijo, no solamente a Elohim, al Hijo de Elohim, no tiene la vida. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que se sigan predicando estas mentiras? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo de que solamente todo es gracia? No. Por eso es importante conocer la Torá, pero no podemos ser hombres y mujeres de Torá si no tenemos en claro quién es el Hijo de Dios, Yeshua. Por supuesto que nosotros no creemos. Si uno es israelita porque ha sido injertado a Israel por la fe en Yeshua y realmente sigue la fe de los hebreos antiguos, no los de ahora, los antiguos, en la fe monoteísta, tenemos que tener en claro de que no creemos en un semidios. No estamos diciendo que Yeshua cuando vino acá a la tierra era un semidios, pero sí hay que entender cuando se expresa de que Yeshua es el Hijo divino de Elohim. ¿Por qué? Porque Él salió del Padre. Salió del Padre, estaba en el seno del Padre, y la carta a los Hebreos capítulo 1 dice claramente de que Dios, que Elohim, por medio de su Hijo creó el universo. O ahora nosotros le vamos a decir cómo tiene que crear el universo a Dios. Ahora nosotros vamos a limitar la soberanía y el poder de Dios. Así como se dice no al unicismo, no al trinitarismo, no al triunitarismo, dile no al cristianismo y no al judaísmo. Por favor, dile sí a la escritura y no digan que hay demasiadas interpolaciones en el Nuevo Testamento, porque si hubiese sido así, yo no le estaría leyendo la Reina Valera, donde dice claramente que Yeshua es el Hijo de Dios y no Dios. ¿Entienden? ¿Qué dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8? Miren, yo le voy a leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, porque no quiero que piensen que esto es un capricho mío. No. Acá dice claramente, dice: yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, dice Yeshua. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre?, le preguntaron ellos, los judíos. Respondió Yeshua: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conociese, también a mi Padre conocerían. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Entonces, es hora de que despertemos y nos entreguemos a Yeshua de todo corazón para poder llegar a Dios, porque nadie, absolutamente nadie, ni el judío ni el gentil, pueden llegar al Padre, a Hashem, a Yahweh, el único Elohim. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Uno es. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Yeshua. Y Yeshua dijo: permaneced en mí para dar mucho fruto, y así mi Padre y yo haremos morada en vosotros. ¿Tenemos un cuerpo incorruptible hoy por hoy? No. Tenemos todavía cuerpos corruptibles y tenemos que pedir al Padre que nos dé la oportunidad de seguir siendo depurados, confesar nuestros pecados, como dice la carta de Juan, para que la sangre de Yeshua nos siga limpiando. Por supuesto, y vuelvo a aclarar, Yeshua fue ser humano, vino pero su origen era celestial. Y muchos hoy están abandonando todo lo sobrenatural y las promesas celestiales que hizo Yeshua. Yeshua no fue fariseo. Yeshua es el Hijo unigénito de Elohim, enviado por el Elohim para que todo, tanto el israelita primeramente como el de origen gentil, al creer en él, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Y eso significa recibir el sello de el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, donde no solamente va los dones, sino la ley, la Torah escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Así que por favor, mis hermanos, y esto de que Dios envió a Yeshua a morir en la cruz para abolir toda la ley, eso es una mentira del diablo. Y Yeshua, cuando Pablo dice que es el fin de la Torá, no está diciendo que él anula la Torá, no, que él tiene como propósito enseñarnos la Torá. Yo soy docente y mi finalidad o mi fin es enseñar, en mi caso, deporte desde la educación física en la escuela secundaria, en la escuela primaria, en el nivel inicial. ¿Cuál es el fin de Yeshua? Enseñarnos a interpretar correctamente la Torá. ¿Cómo? Cuando Yeshua es glorificado por el Espíritu del Padre en nuestras vidas. Pero para eso primero tiene que haber un arrepentimiento, ganas de seguirlo a Él, guardar los mandamientos, y así el Padre y Él mora en nosotros. Pero Yeshua no es Elohim. Que en Yeshua haya estado el Espíritu de Elohim sobre su cuerpo cuando Él caminó entre nosotros no lo hace Elohim. Él siempre fue y será nuestro mediador. Ahora, ¿por qué Él es rey? Porque así lo determinó el Padre. Pero la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice esto
claramente y se los voy a leer para que no se malinterprete. Dice clarito. Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 1 dice claramente: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Yeshua todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Mashiach, las primicias, luego los que son del Mesías Yeshua en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios o al Elohim y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas le sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Yeshua, a Él, claramente se exceptúa a aquel que se sujetó a Él todas las cosas. ¿Me entiende? O sea, Dios, el Padre, le sujetó todas las cosas a Yeshua, excepto Él, porque el Padre es el único Dios verdadero. Él está en todo, el omnipresente, omnisciente. ¿Está? Bien. Y cuando dice que todas las cosas le han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas... Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Elohim sea en todos. Entonces, ¿de qué me están hablando? Ahora resulta que si yo no creo en la unicidad, ¿soy dualista? No, jamás, jamás de los jamases. Nunca se habló de un semidios, nunca se habló de dos dioses. Lo único que nosotros sabemos es que Dios es soberano y tiene un hijo. Y ese hijo es de origen celestial, se hizo carne y fue creado, en realidad no creado, se hizo carne en el vientre de una mujer virgen. Que ese es otro de los temas que también hoy quieren cuestionar. Nunca se dijo que Dios tuvo relaciones sexuales con María la Virgen. Eso es una blasfemia, eso es un ataque del judaísmo para avergonzar a los que tenemos esa postura de que Yeshua se hizo carne de una manera sobrenatural. Por favor, hay que leer más las Escrituras. Y por supuesto que hay una promesa que Él en carne sería de la estirpe de David, pero no tiene que ser necesariamente hijo de José, el esposo de Miriam en la carne. Fue adoptado por José, sí, es así, fue adoptado por orden de Dios, que el cual le habló a través de su ángel. Y si ustedes van a negar eso, lo están negando a Yeshua. Así es simple. Igual que aquel que dice que Yeshua es Elohim, tiene el espíritu del antimashiach. Así es simple. Porque aquel que niega que Yeshua vino en carne y sangre o que Yeshua es el hijo de Elohim, ese es antimesías. Es así de simple. Entonces, por favor, es hora de despertar, es hora de reaccionar, es hora que se le revele la verdad. Porque a los que se les reveló esta verdad y ahora están con esta famosa Ejad, que ahora todos son Ejad y creen que Yeshua es el eterno y que vamos a ir al segundo éxodo. Y la otra mentira de que somos Efraín. No, mis hermanos, están negando lo que hizo Yeshua en su primera venida, de unir la casa de Judá con la casa de Israel. Lean Crónicas, lean Ezequiel, donde dice claramente que un remanente de la casa del norte de Israel, de las 10 tribus perdidas de Israel, volvió. Y cuando Yeshua empezó a predicar
¿Quién estaban? ¿Solamente de la casa de Judá? No, mis hermanos. Incluso Yeshua, cuando fue presentado en el templo para ser circuncidado, había una profetisa de la tribu de Ayer. ¿Y qué? ¿La tribu de Ayer es de la casa del sur? No, es de la casa del norte. Entonces, que no te pese ser un justo de las naciones, israelita por ser injertado del olivo silvestre al olivo natural, creyente en Yeshua, no de la casa de Judá que niega a Yeshua. No. Siempre se trató de un remanente. ¿Por qué se frenó para la plenitud de los gentiles esta cuestión de extenderse el evangelio de la salvación para Israel? Porque era necesario que primero, como dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 11, que Yeshua, solamente en Yeshua crea un remanente de Israel, las 12 tribus, no la casa de Judá o la casa del norte, las 12 tribus. La plenitud de los Goim, que serían injertados al olivo natural, creyente en Yeshua, a ese remanente, y después toda Israel sería salvo. Y la Israel que no crea en Yeshua, esa no va a ser salva, y menos que menos las naciones. Así que por favor, mis hermanos, si realmente decimos ser hebreos apartados de Elohim, tengamos una fe monoteísta, pero sin renegar el origen de Yeshua y cómo Él vino a hacerse humano en carne y sangre y resucitar de entre los muertos. Porque ustedes no pueden negar lo que dice claramente el Evangelio de Juan, lo que dice Pablo. Pablo jamás dice que Yeshua es Dios. Incluso Esteban, el primer mártir, lleno del Espíritu Santo. Y ni hablar cuando Yeshua pasó por la Tevilá, por el bautismo con Juan, el hijo de Zacarías. Se le manifestó el Espíritu Santo, se descendió sobre él. ¿Y qué dijo? Habló el Espíritu Santo y dijo: este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. Ni hablar cuando Yeshua le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Y qué le respondió Yeshua? Eso no te reveló carne y sangre, eso te reveló mi Padre que está en los cielos. El Padre siempre está en los cielos, está en lugar inaccesible, solo Yeshua tiene acceso al Padre. Por favor, es hora de despertar. Hora de despertar. Entregate a Yeshua. Entregate al Yeshua de la Escritura, no del cristianismo ni del judaísmo. Por favor. Muchas bendiciones y shalom.